Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, pues en estos días en México, días en donde hemos estado siguiendo desde las reformas estructurales, telecomunicaciones, energética y demás cuestiones importantes, hasta unas historias que han atrapado la atención nacional e internacional muy fuertes, como la historia de un albergue que fundó y ha dirigido una mujer de nombre Mama Rosa, de apodo Mama Rosa, Rosa del Carmen Verduzco, y bueno, pues ese albergue donde el gobierno mexicano, la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano hicieron un operativo, y bueno, pues informaron a la ciudad mexicana de 458 personas menores de edad, 596, entre ellas 458 menores, se dijo que explotados en una casa de Michoacán, y bueno, pues liberados tras un año de denuncias, según informó el procurador Murillo Karam. De que fue la primera conferencia de prensa a lo que ha sucedido en estos días, pues cada vez hay más testimonios contradictorios y una polarización de la opinión pública sobre qué es este personaje en realidad y qué ha sucedido en ese albergue. Las investigaciones pues están en curso, pero bueno, el tema de los albergues y este caso en particular nos llevó a invitar a una especialista como la doctora Elena Saola a este programa en esta ocasión. Elena, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, Elena, contigo amablemente, hemos hablado contigo varias veces porque amablemente siempre estás dispuesta a hablar con CNN, y hemos hablado contigo, por ejemplo, de tus estudios, de tus trabajos de campo, por ejemplo, en las cárceles mexicanas, por hablar de alguno de los estudios con los que has estado en este programa, y sabemos también que has hecho estudios de campo directamente con albergues. Es sabido que tienes una información, una investigación sobre 5 albergues en particular. 55 albergues en particular, sí, en la República Mexicana. Estos 55, esta gran muestra en la República Mexicana que pues retrata un asunto sistémico muy importante. Ahora que ha detonado la atención nacional el caso de Mama Rosa, pues cuántas cosas hay que decir y qué arrojaron tus investigaciones sobre los albergues en México. En primer lugar, yo sí celebro la intervención de la Procuraduría como un acto de elemental justicia. Yo creo que esto incluso debió de haber sucedido hace mucho tiempo. El Estado debió de haberse ocupado, porque las denuncias no son nuevas, el conocimiento de esto no es nuevo, aunque también, como ha quedado claro estos últimos días, hay mucha polémica alrededor y no es del todo claro. Habrá quien quiera pensar que, bueno, sí son instituciones de buena fe que están haciendo una labor importante. Para comenzar contextualizando, habría que decir que en la República Mexicana existen aproximadamente 30,000 niños que están institucionalizados. Si pensáramos que aproximadamente cada institución, unas tienen más, otras tienen menos, tendrían 100 niños, pues se trata de alrededor de 300 instituciones, por decirlo de una forma redonda o aproximada. Yo hice un estudio visitando personalmente y entrevistando a 55 albergues en esos 5 estados de la República. Lo primero que hay que decir es que este es un tema, digamos, que tiene una relevancia y una profundidad histórica enorme. O sea, no podemos dejar de ver que hay niños que vienen al mundo que no son deseados y que históricamente ha habido muchos tipos de soluciones para tratar con estas poblaciones, desde tal cual eliminarlos porque no hay capacidad de sobrevivencia, desde la Edad Media colocarlos en la puerta de las iglesias, dejarlos allí, o porque eran niños de madres solteras, y sabemos, hay muchos estudios que nos dicen el día de hoy que desde que existe la anticoncepción, digamos que este problema se ha reducido, y se han reducido muchas otras consecuencias que vienen del lado de niños no deseados y que seguramente son objetos de maltrato. Y este es el tipo de población que tenemos en estas instituciones. También es importante decir que no podemos generalizar culpabilizando necesariamente a los padres. Habrá padres que sí, que por desidia o por descuido o porque se les hace más fácil, pero hay muchas circunstancias
circunstancias y hay que ver que son niños huérfanos. Sí, son niños huérfanos, son niños que vienen de familias, por cualquier razón que sea, incompetentes de hacerse cargo de los niños, porque trabajan, porque no tienen recursos, porque hay enfermedades graves que les impiden hacerlo. O sea, hay un conjunto, y otros porque creen sinceramente que el niño va a estar mejor cuidado allí que lo que pueden hacer sus padres. Y sí, bueno, de hecho es esto, son niños abandonados por diversas circunstancias. En muchos casos también son niños que ya habían sufrido en el pasado, en su vida, de esos maltratos, de ese no haber sido deseado, de formas muy fuertes de abandono psicológico, afectivo. Lo más triste es que en muchas ocasiones, tampoco quiero generalizar, muchas de estas instituciones que se hacen cargo de estos niños, en muchas de las veces los niños son nuevamente victimizados y sufren toda cantidad de maltratos. Entonces yo creo que esta actuación de la Procuraduría es correcta, que investiguen y que prueben, sin que nos tratemos de pronunciar de antemano. Por lo que yo vi y por lo que yo conocí en esas instituciones, es un panorama verdaderamente desolador de falta de cumplimiento de derechos elementales. En los 55 albergues que tú visitaste y estudiaste en estos 5 estados de la República, lo que vemos con todas sus contradicciones en el caso de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán, ¿lo viste ahí también? Sí, no es un caso ¿Cuáles son único. los ejes comunes, digamos? ¿Qué tipo de situaciones están dominando? Hay un abandono, como que el Estado se ha desentendido de una responsabilidad que de alguna manera coloca en asociaciones privadas y en lugar de establecer parámetros y hacer una supervisión y un monitoreo y seguir con la obligación que tiene el Estado frente a esa población, simplemente los deja en manos privadas y a veces puede ser que envíe alguna ayuda económica y mucha otra gente lo hace y todos nos limpiamos la conciencia pensando que las cosas funcionan bien ahí adentro. Pero lo que queda claro y es muy evidente en el caso de Mamá Rosa es que una institución sin supervisión que tiene el control absoluto de las vidas de esas personas llega totalmente a pervertirse y a hacer cualquier cantidad de maltratos. Los niños cuando llegaron allí pedían libertad, algunos estaban encerrados inclusive con jaulas, no tenían verdaderamente derecho a salir, sus padres no tenían derecho a verlo, se les pedían cantidades de dinero, no para poderlos sacar, no los podían sacar. O sea, el Estado fue cómplice de Mamá Rosa durante muchísimos años, le otorgó la tutela de los niños, muchos de los niños se les pusieron los apellidos de Mamá Rosa, hay muchísimos niños de Michoacán, Verduzco. Entonces hay allí un cúmulo de situaciones que se dejaron pasar durante mucho tiempo, que insisto, es afortunado que intente ponerse un freno, pero lo que hay que llamar la atención es que eso no basta, que hay que hacer un montón de cosas para que eso no siga ocurriendo allí y en otros lados, y que hay que hacer una intervención integral, no solo con responsabilidades, como en este caso pudieran estarse indagando de tipo penal, como esta privación ilegal de la libertad, maltratos, abusos de todo tipo. Y vaya, si estamos hablando de estas poblaciones de niños abandonados, no quiero decirte lo que ocurre en otros albergues que son de los centros de rehabilitación para adictos y de personas con problemas mentales, de niños. Bueno, pues los tienen en encierro, encadenados, sujetos a todo tipo de maltrato y no hay quien los defienda. O sea, como que si no hay nadie que ponga límites, la naturaleza humana tiende a ese empoderamiento de los otros, ¿no? De los otros. Elena Azáola, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre tu revisión del caso en particular de Mamá Rosa y sobre lo que ha sido tu propio estudio de estos albergues como decíamos, 55 albergues en 5 estados de la República Mexicana, donde, bueno, encontraste situaciones que dices son parecidas a lo que ahora se está exponiendo muy ampliamente en estos días en México. Volvemos después de la pausa.
que se les deje en Regresamos, manos. doctora. Seguimos hablando en el corte, regresamos, perdóname, en esta transmisión. Elena Saola. Bueno, importante esto que estás haciendo, que es el análisis desde tu perspectiva de especialista del caso en particular de Zamora, Michoacán, que ha dado tanto de qué hablar en estos días. Ahora, tú dices... casos similares están en estos estados de la República y uno podría suponer que en otros que no estudiaste. Así es. Porque pues es un botón de muestra de un Así país es. como este que tiene condiciones similares en los demás estados. ¿Hay casos de los 55 que estudiaste que se parezcan en estas dimensiones al de Mama Rosa? Algunos en casos. Volumen de población. En volumen de población, Sí, tan sí, grandes. sí, hay albergues. Hay otra mamá también en Guadalajara que también tiene 400 y pico de niños en unas condiciones que yo visité ese albergue verdaderamente inauditas. Era una especie como de sótano, como un laberinto, los niños en el piso. Uno dice, bueno, si aquí, yo ahí lo pensé luego, si aquí ocurre un incendio, es imposible que hagan nada. Y bueno, ya vemos que el incendio sí ocurrió, aunque en otra parte, pero es por las mismas razones, porque son instituciones que no cuentan con el establecimiento, con los servicios que deben ¿Recordaste el contar. ABC? Por supuesto, el ABC, y digamos que no cuentan con personal profesionalizado, que no se les capacita al personal, digamos que no cuentan con fondos suficientes, no cuentan con protocolos de atención, no facilitan la reincorporación, porque es un modus vivendi para ciertos grupos que contengan a estos niños. Entonces no los devuelven a sus familias. Entonces son daños permanentes que quedan, o sea que es coartar para siempre la posibilidad de desarrollo de niños que ya venían en situaciones de mucha fragilidad por no tener una familia adecuada, pero que en las instituciones, en lugar de digamos tratar de componer, de reencaminar, de darles otras posibilidades a los niños, muchas veces coartan estas posibilidades e incrementan los abusos, los maltratos, y estos niños ya no pueden desarrollar en adelante sus capacidades porque han vivido durante toda esa vida institucionalizados, y eso los marca de múltiples formas, ¿no? Ahora, Elena, pues en esta contradicción, como digo, del caso del albergue de Zamora, Michoacán, y de los que tú has estudiado, pero hablando desde que se vuelve el foco de atención nacional, ciertamente hay una ausencia gravísima del Estado, eso es evidente, una gran omisión del Estado que deja en manos privadas el asunto. Ante esa omisión del Estado, ¿cómo valorar? Voy a la lógica de quienes defienden a Mama Rosa, que son muchos grandes intelectuales, gente que ha dicho es una gran persona y ha dedicado su vida a los niños. Bueno, en esa lógica de un Estado omiso, por decirlo suave, ¿qué valoración social debe darse a alguien que decide darle atención a cientos de niños? Entonces, el simple sentido común te impide pensar en esa posibilidad, y mucho menos una mujer de 84 años. Esa heroicidad, digámoslo así, para ti es algo que no debe ser aceptable, porque la situación per se no es aceptable. Desde el punto de vista de los niños. Y del sentido común. Y del sentido común, desde el punto de vista de lo que los niños requieren y de los derechos de los niños y de su sano desarrollo y crecimiento, que ha sido absolutamente coartado y nulificado por el trato que han recibido en esa institución y en algunas otras. Alguno te dirá, alguna persona dirá, bueno, Elena, ¿y qué sería de esos niños sin Mama Rosa? ¿Qué sería de esos niños sin ese albergue? ¿Qué debería ser, no? Porque es cierto. Pero en este caso el debería ser no es el que es. Aquí es en el escenario, en la situación real de un Estado omiso, ¿qué sería de esos niños sin ese tipo de albergues? No, es cierto que si pones la disyuntiva, niños que estarían viviendo en la calle, también es un escenario verdaderamente pavoroso, ¿no? Pavoroso. Pero ninguno de los dos es un buen escenario. Yo no diría este es mejor que el otro. Los dos son pésimos. Lo que deberíamos tener, y yo creo que esta es una parte sustantiva del problema, es el debilitamiento total que hubo en el Estado de instituciones como el DIF, que durante mucho tiempo jugó un papel, es decir, toda la parte asistencial del Estado,
ha sido absolutamente debilitada, se le han quitado mucho presupuesto, herramientas. Entonces debería ser una función básica, sustantiva, y yo creo que esta es una oportunidad con este caso que sale a la luz para reconstruir esas instituciones del Estado y ver los efectos sociales tan graves que tiene el hecho de no estar atento y de dejar a su suerte a esos niños o en la calle o en manos de esas instituciones sin supervisión. Ha impactado mucho la cifra de 596 personas, entre ellas 458 menores en ese albergue de Mama Rosa. Pero tú diste hace un rato un dato duro de 30,000 niños y niñas institucionalizados, o sea, 30,000 menores que están en albergues, en instituciones privadas o públicas. Así es. Estamos hablando de 30,000 niños en situaciones, como dices, no generalicemos, pero tus botones de muestra nos hablan de que la situación es muy degradada. Hay muchos otros en condiciones similares y es urgente una acción del Estado, porque pensemos, ahorita, ok, se intervino y se toma un día, pero esos niños necesitan comer, necesitan escuela y necesitan salud hoy y mañana y el día pasado. Entonces no es solo que la justicia intervenga y detenga a posibles responsables de actos ilícitos, que además, digamos, si son actos ilícitos, yo sí pensaría que, ¿cómo decir?, que quizás no fueron con la intención, o quizás se fue descomponiendo mucho esta situación. Digo, no es justificable y hay, digamos, muchos otros responsables que no son solamente esas personas que estaban a cargo en esa institución, ¿no? Pero yo creo que esto es una oportunidad para hacer una revisión a fondo de todo este sistema de asistencia social y de todo lo que requiere hacer el Estado para no solamente desentenderse y dejar en manos privadas y suponer que las cosas van marchando bien, porque como ya estamos viendo, no estaban marchando ahí bien, ni en muchos otros lados tampoco. Hay que decir, Elena Saola, que el estudio que hiciste sobre estos albergues en 5 estados de la República Mexicana, que el origen de la idea de hacer este estudio, me comentabas, tiene que ver con el tema de trata. Así es. De ver en qué lugares se podrían ubicar a personas víctimas de trata. Tú haces este estudio para ver si en estos albergues es factible que esas personas víctimas de trata puedan estar. Exacto. Y te topas con esto. De esos 55 encontramos que 4 o 5 eran susceptibles de poder recibir. De 55, 4 o 5 tenían las condiciones, entre otras cosas porque no hay personal especializado ni para el problema de trata ni para muchos otros. Entonces hay muchas instituciones, de hecho, si nos topamos que allí tenían víctimas de trata, pero no recibían ninguna atención especial, ni estas instituciones presentan denuncias, aunque tengan conocimiento de hechos muy graves que han ocurrido, que estas personas son víctimas. O sea, simplemente las capturan, las hacen su población, en muchos casos les impiden salir, les impiden o les dificultan el contacto con los padres, bajo la cuestión de que no es bueno para los niños tener contacto con los padres. Son temas muy delicados e insisto que el Estado ha sido cómplice y ha sido omiso en muchos de estos casos. Esta variable que se repite en los albergues que acabas de mencionar, de impedir que vean a sus padres bajo la lógica de que vienen de hogares violentos, de que esos niños han llegado al albergue precisamente por el abuso o el maltrato de sus propios padres y entonces se cierra el contacto con sus padres. ¡Qué complejidad tremenda! Es muy complejo, es muy complejo. ¿Los dejas o no los dejas? ¿Los sustraes o no de sus propios padres? Personas particulares pueden decidir tal cosa como la deciden. Es muy complejo. Yo creo que lo que tendríamos que ser capaces de diseñar es otras políticas
políticas que en realidad pudieran atender a la familia en su conjunto, para que esas familias no hubiesen maltratado, no hubiesen abusado de los niños. Es verdad que aparentemente tiene cierta lógica decir, vamos a apartar a estos niños de estos padres que les han hecho daños. Aparentemente tiene lógica. No, si tú te fijas cuál es el destino de esos niños y que esos niños van a permanecer llorando, soñando, sufriendo por aquellos padres, aún los niños, que yo también he trabajado con niños de calle, no es que quisieran ir con otra familia o con una familia mejor o con una familia en mejores situación económica. No es eso lo que los niños sueñan. Los niños sueñan con su propio padre, con su propia madre, con sus hermanos, y siempre con la tristeza de que no pudieron retenerlo, contenerlo, acogerlo. Entonces tendríamos que ser capaces de diseñar políticas más integrales para resolver estas problemáticas de conjunto y no coartar el destino de los niños institucionalizándolos, porque esa no es una buena solución, no lo es. Pues Elena Azaola, ¿qué crees que pueda suceder o debería suceder una vez que se ha colocado en la atención pública un tema como el albergue de Zamora? Una sociedad que está sorprendida, dividida respecto a qué opinar del personaje central. Sí. ¿Qué debería ocurrir a partir de una exposición pública de esta naturaleza? Reestructurar un sistema de asistencia social que hay que fortalecer, que hay que profesionalizar, que debe tener todo el apoyo del Estado y de la sociedad, que tampoco la sociedad nunca debió ignorar y hacerse de la vista gorda con lo que ocurría allí, queriendo pensar que estaban bien atendidos, porque no lo estaban, ¿no? Entonces yo creo que esta es la invitación para que volver a reconstruir instituciones como el DIF, que hagan cargo, que construyan un sistema fuerte de supervisión, de monitoreo en todas estas instituciones, que las obliguen a que si van a hacerse cargo de estos niños, sea sobre ciertos parámetros de respeto de derechos y políticas integrales verdaderamente de atención a la familia en su conjunto. Pues ahí está todo un tema, Elena Azaola. Te agradezco mucho que hayas estado en este programa para conversarlo, para hablar de los estudios que has realizado al respecto, de lo que significa para una sociedad como la mexicana estar constatando de manera directa con testimonios que, como digo, son contradictorios en todos los sentidos, pero de un asunto del cual hay que hacerse cargo, como Estado y como sociedad, como dices. Así que estaremos en contacto como siempre. Gracias por venir al programa para conversarlo. Gracias a ti, Carmen. A ti, gracias, Elena. Y a usted que nos permitió acompañarle, pues pásenla bien. Seguiremos el tema. Hasta la próxima. El estado de salud de Mama Rosa sigue inestable. Todavía no está en buenas condiciones. Es una persona, yo se los he dicho, es una persona de 82 años, con más de 20 años de diabética, con una enfermedad cardíaca ya por aterosclerosis, con problemas de salud serios, que cuando sucedió todo esto, pues obviamente empeoró su situación, tuvo problemas cardíacos que todavía no se han solucionado. Y de acuerdo con la Fiscalía Federal, por el momento no hay orden de aprehensión en contra de Rosa Verduzco, de 82 años de edad. Las autoridades se rescataron el martes a más de 400 niños del albergue dirigido por Verduzco. Por ahora siguen las labores de limpieza en el albergue de la Gran Familia, donde fueron retiradas, según las autoridades, cerca de 20 toneladas de basuras. Y bueno, la Fiscalía señaló que algunas de las declaraciones recogidas por autoridades entre los internos del albergue señalan supuestos abusos cometidos por parte de la directora de la Gran Familia y otros empleados. CNN recoger algunos testimonios de menores que viven en el albergue. Nos pegaban, nos daban con un rayo en la cabeza, con varas. Que también nos encerraban en el Pinocho. Pues aquí nos pegaban los encargados, y si no hacíamos lo que nos decían a cada rato nos pegaban y nos castigaban de comer y teníamos que agarrar comida escondidas para comer, y si no agarrábamos comida escondidas nos quedábamos sin comer algunos.
Testimonios. Bueno, y este caso ha sacudido a la sociedad y puesto en alerta a diversas organizaciones civiles, quienes han dicho que se deben tomar acciones que impliquen la revisión de 300,000 menores y jóvenes que viven en albergues en México. Hoy conversé con Saúl Sánchez, coordinador de asuntos jurídicos de Save the Children, México. En realidad, también nosotros estamos consternados por el caso. Hay que decir que en México la protección hacia los menores y personas menores de 18 años todavía tiene ausencias no solamente legales, sino también en políticas públicas. Quiero decir que el 53% de niños, niñas y adolescentes en México sufren algún tipo de pobreza. Esto también es falta de protecciones, falta de acceso a ciertos servicios básicos o derechos básicos. En este sentido, el tema se relaciona bastante con los albergues porque no sabemos simplemente cuántos albergues hay. ¿Aquí abandonó el Estado en este sentido? Yo no sé si diría abandono del Estado, pero sí hay omisiones de las obligaciones de tutelar derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia, las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar, por supuesto, derechos fundamentales de esta población. Y en este sentido, bueno, pues desde Save the Children animamos al Estado para que adopte una ley en la que se diseñe todo un sistema de protección o un sistema de garantías para los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia. ¿Cómo se resuelve esto? Rapidito, que ya que se nos acaba el tiempo. Ok, ¿cómo se resuelve el sistema para la protección de los derechos de la niñez y con una actividad más marcada de los organismos de la sociedad civil junto con el Estado? Sí, nos falta una ley que diseñe este sistema. Gracias, Saúl, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy amables.